uno de quienes integraban precisamente este movimiento del sombrero, soltó la sopa. Ya se cansó de estar aguantando diversos atropellos y por lo cual decidió denunciar lo sucedido al interior de este movimiento que hoy busca la gubernatura de Michoacán. Traición porque chats filtrados por el mismo diputado Conrado Paz, quien fuera en su momento miembro del movimiento del sombrero, pone en evidencia cómo se maneja este mismo y que lo que se ha dicho hasta el momento es de dudarlo, toda vez de que revela la vileza de Carlos Manso y la deslealtad de Carlos Tafoya, quien llamaba alacrán al ahora afinado ex edil por exigir 50% de sus salarios y prerrogativas, además de acusarlo de maltrato. Paz denunció presiones para entregar el 50% de su salario y estas prerrogativas. Además, admite haber dado 3 millones de pesos como cuota al finado Carlos Manso para que mantuviera este movimiento del sombrero. ¿Por qué se separó de tal movimiento? Asegura que fue precisamente para priorizar su labor legislativa y de la ciudadanía. Conrado Paz denunció públicamente al diputado Carlos Tafoya de mentir, de colgarse de una tragedia y venderse como un diputado honesto, mientras detrás de cámaras actúa y dice otras cosas, como fue exhibido en estos chats que el mismo denunciante Conrado puso en evidencia como prueba de lo que hoy se vive al interior de este movimiento del sombrero. Así que en pocas palabras, es una cachetada con guante blanco para estos alacranes, para este nido de alacranes. Tal parece que su ambición es únicamente el poder y tras el lamentable hecho en caso o sobre el caso de Carlos Manso, fue un motivo más para que tomaran impulso y para que hoy el mismo Carlos Tafoya anunciara públicamente que Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manso, es quien buscará a como dé lugar la gubernatura del estado de Michoacán. Una persona que traicionó al movimiento llamándome traidor y en las que veo un solo oportunismo político que hoy quiero detener. Comenzaré con un poco de antecedentes. Hay quienes tienen la concepción errónea de que yo llegué a esta diputación por un dedazo, pero quiero aclarar que han sido años de trabajo y de buscar en lo personal, como proyecto profesional, un espacio para incidir en la vida pública de mi tierra. La primera candidatura independiente para la alcaldía de Uruapan fue la mía en el proceso electoral del 2018, donde participé como candidato a la presidencia municipal. Lo hice sin el financiamiento de un partido político y con el único respaldo de la ciudadanía. Con ese único respaldo obtuve 10,684 votos con cifras del Instituto Electoral de Michoacán. No obtuve en esa oportunidad la mayoría relativa para ocupar el cargo, pero dejé una semilla en la vida política de la región, abriendo la posibilidad de nuevas candidaturas independientes. En el año 2022 me busca Carlos Alberto Manso y me comenta que quiere lanzarse como independiente para la presidencia municipal. Pide mi asesoría y apoyo para buscar la candidatura por el municipio de Uruapan. Junto a él se construyó un proyecto independiente, al que se suma la diputada federal Lupita Arias y finalmente en diciembre del 2023 se une Carlos Alejandro Bautista Tafoya. Fue en ese momento entonces que se consagra el movimiento independiente del sombrero. Hicimos campaña juntos durante los meses posteriores. Conectamos con la gente y ganamos la alcaldía, las 2 diputaciones locales y la diputación federal. Cabe señalar
que ellos ya militaban y simpatizaban con otros partidos políticos, y eso no está mal. Ejemplo de ellos, pues Carlos estaba en el PRI o había salido del PRI y en ese momento participaba con Morena. Tafoya era un invitado que lo consideraba el PAN, que no lo consideró como su candidato a la alcaldía en el proceso 2024, y Lupita Arias en el Partido Verde Ecologista de México. Hasta hoy yo no soy militante de ningún partido político, ni vengo de ninguna familia de políticos. Coincido con el Partido de la Revolución Democrática y su estructura, que me permite en el Congreso tener una participación activa en la Jucopo y formar alianzas legislativas. Regresando un poco al comienzo de la 76 legislatura, con los tropiezos para una conformación del grupo parlamentario que con mucho esfuerzo y lucha, el tribunal nos dio la razón y nos reconoce como bancada. Pero eso trajo tanto movimiento en el Congreso como en el movimiento independiente del Sombrero, quienes comenzaron a presionarme, por no decir chantajearme, para que se les diera más dinero, incluyendo ya afectaciones a los salarios de los propios trabajadores de la nueva bancada, además de que aumentaron las cuotas para financiar supuestamente al movimiento y a la Guardia Ciudadana del Sombrero. El principal molesto acerca de las nóminas era Carlos Alejandro Bautista, quien buscaba, como lo hice público en su momento, y muchos de los que están aquí me escucharon y escribieron al respecto, él buscaba la mitad de los salarios de cada espacio extra en el Congreso, donde posteriormente lo aceptó y se contradijo en diversos espacios. Primero diciendo que sí, que pedía la mitad del asesor especial porque pensaba que era un salario exagerado para una sola persona y que él quería la mitad. En algunos espacios de entrevista lo reconoce y dice que lo pidió para dividirlos con más personas, y en otros espacios dice que buscaba que fuera una persona del movimiento quien cobrara ese espacio, pero en realidad lo quería para él. Fue en el mes de diciembre del 2024 donde las relaciones se tensan a causa de las exigencias económicas y escalan al punto de hacer insostenible trabajar juntos. Al no acceder a estas exigencias económicas, que por un lado me pedía el exalcalde de Uruapan y las amenazas de desacreditarme y extinguir el grupo parlamentario que había creado, llegaron a tal punto que en el mes de enero del año 2025, el diputado Carlos Alejandro presenta un oficio a la Junta de Coordinación Política en el que se separa del grupo parlamentario del Movimiento Independiente, dando fin a esta bancada al interior del Congreso. Bombazo es el que le cae, mire que como un baldo de agua fría a estos integrantes del denominado Movimiento del Sombrero, que resultaron ser unos verdaderos alacranes extorsionadores, quienes exigían moches para que continuara este movimiento de independiente. Tal parece no tiene nada, ya que su única finalidad siempre fue el poder. Así que déjenos saber su opinión sobre esta situación, y es aquí donde le preguntamos: ¿cree usted que tras dichas denuncias el mismo Carlos Bautista Tafoya dé una declaración al respecto, o se atreva a hacerlo la viuda de Carlos Manso, Grecia Quiroz, quien hoy busca llegar a la gubernatura de Michoacán? Y atención, porque tras lo sucedido con su finado esposo, quien al final de cuentas no hubo una relación concreta civil, sino que únicamente se trataba de su pareja y padre de sus hijos, bueno, esta mujer hoy está logrando buenos puntos dentro de las encuestas como una de las principales contendientes para la gubernatura en 2027. Le pisa los talones al candidato, o quien se perfila como candidato de Morena por esta gubernatura. Así que hoy se comprueba que el mismo finado Carlos Manso era quien exigía estos moches. Así el asunto con el Movimiento del Sombrero. ¿Y usted qué opina?